entrar ya, mis hermanos, a lo que es, yo le puse el título, ese título no es mío, pero me gustó, Descubriendo el Evangelio, ¿sí? Vamos a entrar ya a esa parte, mis hermanos, ¿sí? Donde vamos a empezar a deshebrar todo lo que es el Evangelio, mis hermanos. Este, vuelvo a lo mismo, ¿va? A veces pensamos que temas como estos no lo sabemos muy fácil o es muy sencillo, pero la realidad es que no, mis hermanos. Entre más escarbamos, de hecho yo creo que es de los temas más, que entre más escarbamos, no vamos a hallar fondo. Porque la realidad, mis hermanos, es de que entender lo que realmente costó la obra, todo en su plenitud, mis hermanos. O sea, podemos seguir y seguir y seguir y seguir. Mis hermanos, yo les voy a pedir de manera especial para este punto número 4, que va a tener muchísimos mini puntos ahí, subpuntos, que no estén con una mentalidad de ya me la sé. ¿Sí? No estén con una mentalidad de ya me sé el Evangelio. Porque probablemente, ¿va? Durante el estudio se van a dar cuenta que, para empezar, que no se lo saben completo. Número 2, que no se lo saben de memoria, ni yo me lo sé de memoria, ¿sí? Y que es necesario repasarlo, ¿sí? Porque si no lo estudiamos, mis hermanos, el día que estemos dando testimonio allá, afuera, con una otra persona o algo, vamos a poner la carreta enfrente y el caballo atrás, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque nunca estudiamos, no me interesó, y cuando estaban los estudios no me interesaba, ¿sí? Entonces vuelvo a lo mismo. Yo en la escuela casi no apuntaba, ¿sí? Cada quien tiene sus maneras, ¿sí? Presta atención, hágalo, llévelo, pero al final, Dios le bendiga. Entonces, descubriendo el Evangelio. Vamos a entrar, mis hermanos, como bien el título lo dice, vamos a ir en ese sentido de ir descubriendo, ir viendo, ir excavando, ir entendiendo lo que Jesús hizo por nosotros, lo que implica las palabras de justificación, propiciación, todas las palabras que vamos a ir viendo, mis hermanos, que a veces la escuchamos o a veces decimos que la sangre de Cristo y no entendemos realmente lo que implica lo que estamos diciendo o inclusive lo que estamos cantando. Entonces, ese es el enfoque, mis hermanos, que quiero darle a esta parte del estudio, donde vamos a entender el cómo, qué fue lo que hizo Jesús para venir a salvarnos o poder venir a salvarnos. Vamos a entrar primero, mis hermanos, en el dilema divino, ¿sí? La palabra dilema, dice el diccionario, es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Palabras cortas es elegir entre dos opciones. Es un dilema, tengo una cuestión enfrente de mí, ¿sí? Y el dilema, mis hermanos, que se presenta, hablando del dilema divino, es una pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo y aún así perdonar al hombre pecado? Como ya vimos, y por eso es de gran peso todo lo que ya vimos, ¿verdad? Como ya vimos, mis hermanos, Dios es justo, es ira, es santo. Y como ya vimos, mis hermanos, Dios no se quedó con los brazos cruzados, ni se va a quedar con los brazos cruzados ante el pecado del hombre. Dios no lo va a hacer. Ya vimos lo terrible castigo que le espera a la humanidad. No se arrepiente. ¿Sí? Entonces, cómo un Dios justo puede perdonar al impío, al inicuo, al que no es justo para nada? En las escrituras, mis hermanos, este es uno de los más grandes dilemas, sobre todo en el Antiguo Testamento. Dios es justo y por tanto debe actuar de acuerdo con las mismas estrictas normas. Ahorita vamos a ver ese texto. Si Él perdona al culpable, mis hermanos, y no castiga cada infracción de su ley y cada acto de desobediencia, entonces es injusto. ¿Sí me escuchó lo que dije? Si Él perdona al culpable y no castiga la infracción de su propia ley y cada acto de desobediencia de esa persona, y Dios nomás lo perdona, entonces es un Dios injusto, porque no hubo justicia en ningún lado. Nomás lo perdonó por perdonarlo. Y eso se llama corrupción. Terrenalmente se llama corrupción. ¿Sí? Perdonar un delito nomás por el hecho de perdonarlo, porque es muy conocido o porque ya me tanto dinero. ¿Sí? Entonces, Dios no puede ser así. Él actúa con justicia para con todos los hombres y les da exactamente
lo que merecen. Si Dios nos diera a todos exactamente lo que merecemos, olvidándonos la gracia, todos estaríamos condenados al infierno. Un pecado, uno nomás, es lo que hizo que Adán y Eva fueron expulsados del jardín. Entonces, y creo que ya lo mencionaba, mis hermanos, pero tengamos cuidado con pensar en pecados de diferentes tamaños. No somos católicos. ¿Sí? Que se pueden categorizar de manera, bueno, eso es otra cosa. Pero un pecado nos condena. Un pecado, como dice Santiago, si no me equivoco, trasgrede toda la ley. Toda. Éxodo 34:7. Fíjense lo que dice este texto. El que guarda, está hablando de Dios, obviamente, ¿va? De Jehová. El que guarda misericordia a millares, y luego fíjese, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Está hablando de Jehová, el que perdona. Y luego, ahí mismo, y que no tendrá por inocente al culpable. Ese es el dilema. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo en el mismo texto se me está describiendo un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que al mismo tiempo no tendrá por inocente al culpable? O sea, que va a castigar a todos, ¿verdad? Y luego el texto ya se lo subrayé, pero fíjese lo que continúa. Y el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, el Dios que castiga. Pero en medio describen a Dios, perdón, pero antes de eso, describen a Dios como aquel que perdona la iniquidad. Mis hermanos, Dios no puede simplemente perdonar. Y hay razones. ¿Sí? Dios no puede simplemente perdonar y ya está. Y aquí no pasó nada. Número uno, si Dios, mis hermanos, simplemente perdonara porque sí, eso iría en contra de su propia naturaleza y persona. Aquí es donde entra de peso los atributos de Dios que ya vimos, mis hermanos, que estudiamos su persona. ¿Quién es Él? Dios es justo. Pues la palabra es otra vez, o sea, es parte, está intrínseco en su naturaleza, es parte de su naturaleza, así como el manzano a manzanas, pues es naturaleza de Dios ser justo. Si Él fuera injusto en algún momento, por algún segundo, dejaría de ser Dios. Iría en contra de su propia persona, de su propio carácter, de su propia naturaleza. ¿Sí? Número dos, sería injusto con la creación. Sería injusto con la propia creación. Porque ¿cómo es posible? Y así que los testigos de Jehová, que al final todos se mueran, porque el testigo de Jehová cree que el castigo por el pecado es la muerte, ¿sí? Y ya, no hay infierno, no hay juicio, no hay lago de fuego, no hay nada. Entonces, desde el punto de vista de la creación, si tú dices ser el juez, ¿ah? ¿Cómo es posible que Hitler y todos los grandes que ha habido, que han hecho grandes maldades, simplemente nunca paguen nada? No va, no checa con lo que Dios ha revelado en su palabra. Número tres, sería una contradicción contra sus atributos y obras. Y obras. ¿Sí? Y a lo que me refiero es, Dios nunca está haciendo de repente una cosa, de repente actúa de una manera y luego ya en el Nuevo Testamento actúa de otra. No, no, mis hermanos. Dios siempre es, ¿cuál es la palabra? Es conciso con él mismo. Siempre, mis hermanos. Consistente es la palabra. Con él mismo. Nunca como nosotros que de repente actuamos de una manera y luego actuamos de otra, según como andemos. No, Dios no es así. Dios siempre es consistente con él mismo. Nunca se va a contradecir en sus obras. Y número cuatro, Dios es el juez de toda la tierra. Dios no puede simplemente perdonar porque Él es el juez. Y como todo juez, su trabajo que es impartir justicia, ¿verdad? Entonces Dios no puede simplemente perdonar. Y ya, se acabó. No se puede, mis hermanos. Iría en contra de quién es Él y todo lo que ya vimos. Tenemos varios textos, mis hermanos. Éxodo 23:7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Yo no justificaré
al impío, yo no lo voy a perdonar, yo no lo voy a dar libertad. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a Dios, eso creo que está mal puesto ahí, a, ambos a dos. Bueno, es que los dos son abominación a Jehová. ¿Sí? Tanto el que justifica al impío como el que condena al justo. Las dos son acciones de cosas que no son justicia, es injusticia las dos. ¿Sí? Luego llega la gran pregunta, es el dilema divino. Luego llega la gran pregunta. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y más importante, ¿y cómo? ¿Quién podría ser, ya con todo lo que hemos visto, que Dios no perdona, que Dios va a castigar, que la ira de Dios está sobre la humanidad? ¿Y alguien podrá ser salvo? Y si alguien podrá ser salvo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por la ley? Manera de pregunta. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Este versículo nos está mostrando cuál es la función de la ley. ¿Cuál es? Reconocer el pecado en nosotros. Reconocer y poder ver cómo nosotros no podemos cumplir esa ley. Cómo nosotros constantemente, el ser humano está transgrediendo esa ley. No la cumple, la quiebra constantemente. Por eso Dios dejó la ley. Por eso no se puede por ley, además de lo que ya hemos visto, de la corrupción humana, de nuestra depravación total y todo lo que hemos visto, la ley está ahí para mostrarnos su pecado. Nunca la ley fue diseñada como medio de salvación. Este no fue el diseño de Dios para la ley. Gálatas 3:21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Es lo que acabamos de hablar, lo que está diciendo Pablo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Si la ley tuviera la capacidad de dar vida nueva, pues entonces sería por la ley, por las obras. Pero no es de esa manera, mis hermanos. No es de esa manera. Ahora, podemos estudiar, mis hermanos, al libro de Job. Yo le puse la perplejidad de Job. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué nos debe llamar la atención Job, mis hermanos? Job se hizo la misma pregunta. Y ahorita lo vamos a ver. Pero quiero que vean que Job, mis hermanos, fue una de las únicas personas descritas de una manera tan asombrosa por Dios. Una cosa es que yo lo describo a usted y otra cosa es que Dios nos describa a nosotros. ¿Sí? Y Dios mismo, mis hermanos, describe a Job como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo está escribiendo hacia él. Y luego continúa, de otra parte dice, no había otro como él en la tierra. No había otro hombre tan entregado de corazón a Jehová, cumpliendo lo que Jehová había mandado, como Job. En la tierra, no en la congregación, hermano. No en Israel, no en el pueblito de quién sabe, no. Dios dice en la tierra. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de eso y a pesar de su rectitud moral, Job reconoció que no era perfecto. Job 25, 4 al 6, perdón, creo que me salté una. Job 9:2. Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Por qué estamos volteando a ver a Job, mis hermanos? Porque a veces pensamos que por mi buena actitud, que por mis buenas obras, inclusive como cristianos, nos ganamos un cierto favor de Dios, un cierto trato especial de Dios. Y eso no es así, mis hermanos. No es así. Lo que sí nos da Dios son más responsabilidades, pero no más amor al que obra más. No, Dios nos ama a todos por igual. Pero mis hermanos, respecto a la humanidad, sí, hablando en general, las obras no hacen absolutamente nada. Ni siquiera alguien que estaba en los ojos buenos de Jehová o con esa buena descripción de Dios para él, ni siquiera él. Totalmente perfecto. Para nada perfecto. Se consagraba y hacía lo que podía hasta él. Pero él mismo
Y su pecado es ese, va, pensar que es perfecto. ¿Sí? Más adelante, esto no lo dice Job, lo dice uno de los amigos de Job, pero dice, ¿cómo puede una persona declararse justo ante Dios? ¿Cómo puede, cómo puede alejar pureza a quien ha nacido de mujer? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, está hablando de Dios, ¿eh? Si a sus ojos no tiene brillo la luna, ni son puras las estrellas, mucho menos el hombre, simplemente gusano, mucho menos el hombre, miserable lombriz. Eso somos nosotros, hermanos, ¿eh? Eso somos todos nosotros, hermanos. Todos nosotros somos eso, ¿sí? Y, y es precisamente lo que estamos hablando ahorita, de todas estas iglesias que hay ahorita. Eso somos nosotros, mis hermanos, no hay más. Eso es lo que declara la palabra de Dios. Todos nosotros no somos más que lombriz, más que gusano. Y que estemos aquí, mis hermanos, y que estemos en la gracia de Dios y que Dios nos haya lavado y nos haya transformado, es pura gracia y misericordia. Pura gracia y misericordia que Dios nos haya querido sentar a la mesa con Él. No nomás en el Antiguo Testamento vemos esta perplejidad o este dilema. También lo vemos en el Nuevo Testamento, más precisamente en la historia del joven rico. ¿Sí? Después de que el joven rico se va triste porque tenía muchos bienes, ¿sí? Los discípulos, ¿qué dijeron? Más sus discípulos, Mateo 19, 25, 26, más los discípulos oyendo estas cosas se espantaron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Antes de esto, Jesús está diciendo que es muy difícil que un rico se salve. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Y mirando a Jesús, y mirándolos, Jesús les dijo, para con los hombres, imposible es esto. Fíjense bien, mis hermanos, porque yo sé que algunos de ustedes vienen de teologías arminianas. Ese texto está contundente, mis hermanos. Ese texto es contundente. Dios no ha visto nada bueno en nosotros, mis hermanos. Nada, absolutamente nada. Para con los hombres salvarse es imposible. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Dios no nos escogió porque hubiera visto algo bueno en nosotros, o porque le hayamos agradado de cierta manera, o porque veía que iba a predicar o cantar de cierta manera. No, mis hermanos, nada, nada, nada. Ninguno de nosotros estamos aquí por algún mérito propio. Y me estoy adelantando mucho lo que después, eso lo vamos a ver con profundidad después. Pero mis hermanos, Jesús lo deja bien claro. Para el hombre es imposible salvarse. Imposible. Hasta aquí, mis hermanos, todo lo que hemos visto pareciera, como bien lo dice Jesús, imposible que el hombre pueda alcanzar salvación. Desde el punto de vista humano, eso sí es verdad. Es imposible. Es imposible. No es el que quieren el que corre, sino el que Jehová tenga misericordia. Pero Dios, cómo me encantan los peros de Dios en la Biblia. Fíjense lo que dice Jesús. Jesús. Le corté una parte al que vimos ahorita, mire. Y mirando a Jesús les dijo para con los hombres, imposible es esto. Mas para con Dios, todo es posible. Todo es posible en Dios. Mis hermanos, el gran dilema de cómo puede Dios ser justo y aún así justificar al malvado ha sido resuelto en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que rectamente condena al malvado se hizo hombre y murió en lugar del malvado cargando sus pecados. Dios no ignora, no renuncia o pervierte las demandas de su justicia para justificar al malvado. Dios no las baja, Dios no las hace más ligeras con tal de justificarlo. No, mis hermanos. En lugar de eso, Él mismo pagó las demandas de la justicia a través del sufrimiento y muerte de su Hijo en el Calvario. Y ahora es por la fe en el sacrificio del Hijo que somos declarados justos delante de Dios. La perfecta justicia del Hijo, me equivoqué, nos es impuesta a nosotros por gracia, por medio de la fe y no por nuestras obras. No creo que aquí termine el estudio, mis hermanos. Todo esto que acabo de decir lo vamos a descebrar completo.
que acabo de decir. Pero en resumen, muy resumido, es eso. Este dilema se resuelve en Cristo. Este dilema se resuelve a Dios pagando Él mismo, mandando a su Hijo, Dios mismo encarnado, pagando el castigo que usted y yo merecemos, pagando la deuda que usted y yo generamos delante de Dios. Solo así, mis hermanos, Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Solo así Dios puede ser justo y perdonar al impío al mismo tiempo. Su justicia queda satisfecha en la cruz de Calvario, y ahora por ello, esa justicia de Dios, esa justicia del Hijo, que la vamos a ver más adelante, esa justicia del Hijo nos es imputada a nosotros y somos declarados justos delante de Dios. Todo esto, como le digo, lo vamos a deshebrar. Romanos, si usted se fija, durante el estudio, yo he seguido mucho el hilo de Pablo en la carta de Romanos. Desde el capítulo 2 más o menos hemos estado siguiendo el hilito, ¿sí? Pablo está terminando así el capítulo 3. Pero ahora, después de que Pablo dice que ya estamos condenados, dice, pero ahora, aparte de la ley, fíjese esa frase, la justicia de Dios se ha manifestado. También lo vamos a ver. Atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. ¿Quiénes son todos? Toda raza, no importa, de Grecia, de Atenas, de Europa o de Brasil, todos. Eso es lo que refiere. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. No hay nadie que alcance la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a que Dios exhibió públicamente como propiciación, después vamos a ver qué significa eso, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es el justo y el que justifica al que cree en su Hijo. Muy bien. Como les decía, mis hermanos, antes de pasar en sí, tal, con lo que va a empezar a hacer Jesús, a veces podemos saltarnos esta parte. ¿Para qué venía? ¿Qué fue lo que lo motivó a venir? Porque nos podemos ir así, ¿va? Rápido en lo que va a hacer Jesús, pero deberíamos de preguntarnos, ¿qué fue lo que lo motivó a hacerlo? ¿Qué fue lo que motivó al Padre? Porque como ya aprendimos, mis hermanos, no hay nada en nosotros que pueda motivar a Dios. Nada. Entonces, si Él estaba en perfecta comunión, tanto el Hijo como el Padre, como el Espíritu Santo, en la eternidad, sin necesitar de nada ni de nadie, ni que ángeles le adoren, ni aún los ángeles, no necesitaba a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa partecita, mis hermanos, pero ahora se ha manifestado. Es la primera partecita del texto que vimos ahorita de Romanos. Pero ahora se ha manifestado. El Hijo de Dios se ha manifestado. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el motivante? Y vamos a ver, mis hermanos, como le decía, el motivo, primero vamos a ver el motivo de Dios Padre. Y aquí, mis hermanos, quiero otra vez recordarles, ¿sí? Al final Dios es uno en esencia, pero en tres personas. Y veíamos que son tres personas distinguibles entre sí, no distintas en esencia, porque son una sola esencia, pero son distinguibles en sus roles, en lo que hacen. Por eso aquí estoy dividiendo tanto el motivo del Padre, porque vamos a aprender que también el Padre tiene parte en la obra, ¿sí? Y también el motivo del Hijo, ¿sí? Los dos, y lo vamos a ver al final, tienen parte en la obra, los dos obraron, y eso es algo también que batallamos a veces. Al final, mis hermanos, es la Trinidad moviéndose en todo. Al final, ¿sí? Que uno resalte más que el otro, sí, amén.
Pero quiero que lo veamos de esa manera. Vamos a ver a Dios Padre. Como le decía, no hay nada del hombre que motive a Dios a realizar tal obra de redención. Hechos 17, 24, 25 de la 60 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él no necesita el templo, mis hermanos, ¿sí? Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ahora, no malinterprete ese texto, porque muchos agarran ese texto para decir que no hay que ir a la iglesia y que no sé qué. No, mis hermanos, aquí el punto del texto está diciendo que Dios no necesita nada. No necesita que nadie le adore, no necesita nada. Él es perfecto, completo, no necesita nada. Es el punto del texto. No sacar otras cosas medio raras. ¿Sí? Entonces, ese es el punto del texto. Dios no necesita a nadie, no necesita que nadie le adore. El primer motivo, mis hermanos, por el cual Dios Padre quiso salvar al hombre para su propia gloria. Para su propia gloria. Para la gloria de Dios. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. A Él, no al hombre, no a lo que hacemos con nuestras manos o como predicamos, no. A Él sea gloria por siglos. Amén. Salmo 79:9. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Todo, otra vez, para su gloria, mis hermanos. Aquí, mis hermanos, a veces hay cristianos que tienen problema con esta idea de que todo sea para la gloria de Él. Pero, mis hermanos, si nos detenemos a analizarlo, mis hermanos, es lo natural que todo sea para su gloria. Es lo natural. Él, mis hermanos, fíjense lo que dice, Él es infinitamente más grande que toda su creación junta. O sea, Él es más grande que toda la creación. Por lo tanto, no es solo correcto, sino necesario que Él tenga el lugar más alto y haga de su gloria la gran razón o fin principal de todo lo que Él hace. Él es lo más alto, mis hermanos. Es normal que se ponga, y es natural, y así debe ser, que Él se ponga sobre todas las cosas. Porque no hay nada más alto que Él. O sea, si vamos a adorar algo, voy a adorar lo más alto que hay. No un pedazo de yeso, sino lo más alto que hay, que es Dios mismo. Y todo para su gloria. Um, es extremadamente importante entender, mis hermanos, que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien para sus criaturas. Fíjense lo que acabo de decir. Porque cuando decimos que para la gloria de Dios, nosotros pensamos en una gloria humana. ¿Sí? Una gloria que yo me doy aplastando a los demás. Una gloria que yo me doy humillando a los demás. Una gloria que me doy haciendo buenas obras y que todos me vean. No, mis hermanos. Aquí estamos hablando no de la gloria humana. Estamos hablando de la gloria de Dios. Con Dios, con todos sus atributos. Con su bondad, con su amor, con su misericordia, con todos sus atributos. Entonces, entendamos que Dios no busca su propia gloria fuera del mayor bien para sus criaturas. Que todo sea para la gloria de Dios es por el mayor bien para nosotros. Es el mayor bien para nosotros. Si Dios es de valor, de gran valor y esplendor y hermosura infinitos, entonces el regalo más valioso, espléndido y hermoso que podría dar a sus criaturas es la revelación de sí mismo. Si Él es lo más grande, el tesoro más grande que hay sobre la creación, más allá de la creación misma, pues entonces, ¿qué quiere usted? ¿La creación o Dios? Muchos cristianos quieren la creación. Esa es la realidad, pero no estoy predicando. Lo más grande, mis hermanos, que Dios le puede entregar a la humanidad es Él mismo. Es Él mismo. Entonces, ¿qué fue motivante para Dios Padre? Su propia gloria. Número dos. Eso es lo que les decía. Es extremadamente importante entender que Dios no busca su propia gloria fuera el mayor bien para sus criaturas. Número dos, por amor. Por amor a su pueblo. Juan 3:16
y 17. Ese texto, mis hermanos, no sé, a veces tenemos la idea que es Jesús. Y primordialmente, no se refiere a Jesús, a Dios Hijo, se refiere a Dios Padre. Porque de tal manera amó Dios Padre al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién amó al mundo? El Padre. Eso no significa que el Hijo no, ahorita lo vamos a ver. Pero ese texto en los primeros versículos, en las primeras letras, frases, nos está diciendo que de tal manera amó el Padre, Dios, a la humanidad, que nos mandó a su único Hijo, ¿sí? A su unigénito, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Padre, mis hermanos, otro de sus motivantes es ese gran amor. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Cuál es la causa? El gran amor con que nos amó. Ahora, ¿nos ganamos ese amor? No. Dios, sin ninguna motivación externa, a Él mismo, nada, nada externo, sino que solo Él decidió amarnos. Él amó a su pueblo porque Él así decidió hacerlo. No hay mejor amor que este, porque Dios es amor. Si Dios nos ama, mis hermanos, nos mandó a su Hijo, nos trata con tanta misericordia ahora que somos sus hijos, con tanta bondad, con tanta paciencia, no es porque nosotros despertemos algo en Él, ni aún nosotros ni aún ahorita como hijos, hermanos. No más por el simple hecho de que Él así decidió hacerlo. No más por eso. Porque Él decidió hacernos y hacerles objeto de su amor. Tan sencillo como eso. Sencillo entre comillas, porque los reformianos no lo creen tan así. Entonces, la obra salvífica del Hijo, eso es importante, mis hermanos. No debemos entender, mis hermanos, la obra salvífica del Hijo como algo hecho de manera independiente del Padre. No es algo independiente. La obra salvífica del Hijo es la obra salvífica del Padre. El amor del Hijo por los pecadores es el perfecto reflejo del amor del Padre por los pecadores. No es que cada quien haya hecho obras diferentes, no, mis hermanos. Es la obra de salvación de ambos, ¿sí? Y después vamos a ver también la parte del Espíritu Santo, pero más adelante. No lo hemos de separar, mis hermanos, o entenderlo como plan A o plan B, o no sé cómo lo quiera ver. No, mis hermanos, es una sola obra. Es una sola obra que ha sido llevada a cabo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Esto es respecto al Padre, ¿sí? Ahora, ¿cuál fue el motivo del Hijo para salvarnos? Y lo primero, si todo es para la gloria de Dios, ¿cuál va a ser el primer motivante para el Hijo? La gloria de su Padre. Es lo normal, es lo natural. Juan 17:4. Yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Es indirectamente otra cosa, hermano, también. ¿Quieres glorificar a Dios? No es cantarle y decir gloria a Dios. Eso sí es parte de, pero no es todo. ¿Quiere glorificar a Dios? ¿Qué dice que Jesús hizo para glorificar a Dios? Cumplió su obra. ¿Quiere glorificar a Dios? Cumple sus mandamientos. Por eso Jesús dijo, como digamos ahorita, ¿me amáis? Llórame en el altar. No, cumplid los mandamientos. Sentimentalismo está bien, hay, pero no en abuso. Al final, ¿de qué sirve tanto llorarle si al final no estamos obedeciéndolo? No, ahí eso no es verdadero amor. Por gloria de su Padre. Romanos 15, 8, 9.
Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Su obra hizo que los gentiles glorifiquen a Dios. Por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Jesús buscó tanto hacer lo que a él le correspondía para la gloria de Dios, y eso mismo que él hizo también llevó que otros, ahora, después de 2000 años, sigamos glorificando el nombre de Dios. ¿Sí? Aunque existieron, mis hermanos, otros motivos que llevaron a Cristo, como lo vamos a ver ahorita, a ofrecer su vida por el hombre caído, el primer y principal motivo, mis hermanos, fue la gloria de su Padre. Ese era el principal motivo. Fue su intensa pasión por glorificar al Padre. Cuando el Hijo se encarnó, fue obediente a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero predicar. ¿Hasta qué punto, mis hermanos, estamos dispuestos a darle gloria a Dios? Entonces, lo primero es para la gloria de su Padre. Número 2, otro motivante del Hijo para salvar al hombre, por su gran amor para con los escogidos, para con la iglesia, para con nosotros. ¿Sí? Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Pero fíjese, hermano, este texto mejor lo podemos leer así bien livianamente. Fíjese lo que está diciendo. Como el Padre me amó a mí. Ese amor perfecto en la Trinidad, mi hermano, entre el Padre y el Hijo. Ese amor sin una pizca de pecado, ni nada. Ese amor perfecto en su estado puro es el mismo amor que Dios, con el cual Jesús nos ha amado a nosotros. El mismo, mis hermanos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a vosotros. A ese punto nos ha amado. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo podemos decir tan personalmente, mis hermanos. Lo podemos decir así tan personalmente, mis hermanos. Es importante, mis hermanos, entender que el Hijo de Dios no fue obligado a ir hasta la cruz del Calvario, ni lo hizo a regañadientes. En lugar de eso, Él se dio a sí mismo, completa y voluntariamente, para que el objeto de su amor, o sea, esta humanidad perdida, depravada y rebelde, pudiera ahora conocer el perdón y la vida eterna. El gran estímulo y consolación es saber que el Hijo, quien logró una obra de salvación tan grande, no solo lo hizo por la gloria de Dios, sino también por el gran amor con que Él amó a su pueblo. El amor, mis hermanos, lo llevó a la cruz. Por último, también, mis hermanos, otro motivante del Hijo, y este es uno que casi no conocemos o casi no hablamos, es por el gozo puesto delante de Él. Fíjese bien, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, ese gozo puesto delante de Él, que ahorita lo voy a explicar, soportó, por ese gozo, Él pudo soportar la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿A qué se refiere con esto de gozo, mis hermanos? Lo hizo pensando, mis hermanos, en el gozo que estaba por venir. Sabía que él iba a resucitar y que sería devuelto al lugar de gloria que tenía con el Padre desde el principio. Él regresaría como Señor y Salvador, el vencedor exaltado, que triunfó en cada obstáculo y obtuvo la redención por su pueblo. Esperaba con gozo a las personas que iba a salvar. Él dio voluntariamente su vida para salvar a sus ovejas. Ese gozo que iba a venir, esa felicidad, es que no es felicidad, es gozo.
Ese gozo que iba a venir con traer a un pueblo, por rescatar un pueblo, por ser coronado una vez más ahora con una humanidad, por sus propios méritos, por su obra, ese gozo de coronación allá, por ese gozo, ese fue un motivante para él, para soportar la cruz y morir por nosotros. También debemos entender que es correcto que el Hijo de Dios busque su propio gozo. Otra vez, todas las cosas fueron hechas para él, perdón, por él y para él. El Padre ha entregado todas las cosas en la mano del Hijo y desea que todos honren al Hijo como lo honran a él. Mis hermanos, ese motivante de todo lo que estaba, más bien todo eso que fue puesto a Jesús en recompensa después de cumplir la obra y salvar, a eso se refiere el gozo puesto delante de él. Todo lo que iba a venir después de que él completara su obra y completara el pago, la redención, por liberar al pueblo. Eso que va a venir, esa bodas del Cordero, esa eternidad con él, fue motivante para él, para sufrir lo que tenga que sufrir, para salvar ese pueblo y poder sentarse con él, con ellos, en la mesa, allá en la eternidad. Mis hermanos, es el mismo punto de Pablo, pero al revés. Que el amor de Cristo nos debe constreñir. Ahora nuestro punto de vista, ahora desde nuestro punto de vista, mis hermanos, el gozo que ha sido puesto delante de nosotros, que Cristo me amó, todo lo que estamos viendo, la redención que tengo con Él, la eternidad que me espera, que me voy a sentar las bodas con Él, que Él voy a estar en su presencia eternamente. Ese gozo, para empezar, número uno, debe ser de gozo. Si no es de gozo, ya ando muy mal, hermano. Y para empezar, porque mis hermanos, es que mis hermanos, ¿qué tiene? Mis hermanos, es que a veces no podemos cumplir, ni queremos, o a veces nos pesa tanto, mis hermanos, cumplir cosas tan básicas. Entonces, ¿somos salvos? ¿Por qué pensamos que somos salvos cuando no podemos cumplir lo más básico? Cuando aquí estamos viendo que a Cristo, ese gozo de algo que todavía no obtenía él, humanamente hablando, él todavía no lo obtenía, hermanos, humanamente hablando. Le fue suficiente para ir hasta la cruz y dar su vida por nosotros. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, es mi motor, me mueve. El amor de Cristo, de todo lo que Él me ha mostrado, me mueve para hacer lo que tenga que hacer por Él, por esforzarnos, mis hermanos. Yo sé que no somos perfectos, ya sé, pero si mínimo no hay un esfuerzo donde mi motor, mi motivante es el gozo que ha sido puesto delante de nosotros, algo anda muy mal. Y todos pasamos, a veces bajamos la mirada y lo ponemos la mirada aquí en la tierra y ese gozo de que está delante ya no está delante, ya lo dejamos ahí arriba. Hay que voltear otra vez para arriba, mis hermanos.